Querido Johnny, ¿cómo sé si estoy listo o lista para empezar a trabajar? ¿Cómo sé si estoy listo o lista para presentarme una entrevista de trabajo? Por eso hoy en The Raw Podcast vamos a hablar sobre cómo saber cuándo estás listo para empezar a trabajar. Hey The Brokers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo de la ciudad de Berazategui. En este día precioso, un día precioso, iba a grabar más temprano, pero la verdad que estaba hermoso, me puse a lavar la moto, a hacer cualquier cosa, y me parece que seguramente se sorprendieron con esta versión de cortina edición especial que hizo el usuario Subricato, creo que es Subricata, a ver, déjeme chequear. Que nada, que la hizo ahí con su maquinola, por eso el dibujo también de hoy, por eso también el dibujito de la portada del podcast de hoy, que es el aparatito con el que Subricato hizo esta musiquita. Al final se las voy a dejar completa, para que la escuchen completa y disfruten. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de esta pregunta que me hacen un montonazo, que es, che, ¿cómo sé si ya estoy listo, lista para empezar a trabajar? Y la verdad es que noto que las personas se ponen un poco ansiosas con respecto a esto. Y yo creo que te das cuenta si estás listo o lista. La primera pregunta que deberíamos hacernos a la hora de empezar a pensar si estamos listas o listos, debería ser en qué parte, en qué rama de la tecnología nos queremos postular o queremos empezar a trabajar. Porque si vos me decís, Johnny, ¿cómo sé si estoy listo o lista para hacer data science? Falta mucho. Falta mucho. No importa cuándo escuches esto, falta mucho todavía. Ahora, si vos me decís, Johnny, me quiero presentar para hacer frontend, por ejemplo. Me quiero presentar para hacer frontend, para ser junior. Y bueno, tenés que tener un par de cosas en cuenta, pero no falta tanto. O me decís, Johnny, quiero ser maquetador junior. O quiero, qué sé yo, no sé, hacer backend también junior, semi-senior. Hay cosas que se puede empezar con menos experiencia que otra. Por ejemplo, backend, tenés que saber más cosas, me parece a mí, para desenvolverte y para no pasarla mal. En frontend me parece a mí que es más friendly, ¿ok? En UX está ahí, término medio, para empezar desde cero, o sea, para presentarte. Y acá hay una cosa que, más allá de hablar de tecnologías y cosas que ahora vamos a hablar, de recomendaciones que yo les quiero dar, me gustaría que tengan en cuenta que en realidad vos vas a estar listo o lista cuando ya hayas hecho por lo menos un proyecto gratuito ad honorem para vos, proyecto, un concept, sitio web concept o lo que sea. Me parece que al menos uno tenés que tenerlo. Entonces, si vos te querés presentar para frontend, por ejemplo, realmente no podés presentarte si no tenés por lo menos 1, 2, 3 sitios ya maquetados. Y acá viene la otra gran pregunta, ¿no? Que es, bueno, Johnny, pero pará, yo recién empecé, ¿cómo voy a tener maquetas si recién empiezo? Bueno, la verdad es que ahí tenés que recurrir a varios podcasts que tengo en los que te digo, bueno, cuáles proyectos, cómo hacer para alimentar la creatividad. Ahí ya tenemos que conectarnos con mis podcasts en donde le digo sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre cómo inventarte algún proyecto, cómo conectarte con algún proyecto de manera de honoren y demás. O sea, es importantísimo que entendamos que tenemos que inventarnos la excusa para realizar proyectos sobre la disciplina que estamos tratando de conquistar, en la que tratamos de conquistar un proyecto. Así que sí, voy a ir por partes en diferentes disciplinas para dejarles así como un punteo. No tomen esto como, wow, esto tengo que hacerlo sí o sí. Bueno, por ejemplo, para un desarrollador front-end, yo creo que tenés que, desarrollador o desarrolladora, perdón. Yo creo que tenés que tener sí o sí HTML modo ninja. Sí o sí tenés que tener HTML. Sí o sí tenés que tener CSS. Incluyendo algunas cosas, qué sé yo, como haber entendido bien CSS3, saber diseño responsive, entender bien cómo armar una grilla responsive o cómo armar media queries, bien. Media queries es muy importante.
Obviamente Bootstrap para poder hacer la vida más fácil. Si sos alguien de frontend tenés que saber eso, bien, sí o sí. Después, bueno, JavaScript tenés que meter. JavaScript, viste, para poder trabajar, bueno, todo lo que son las acciones del sitio web, todo lo que va a pasar. Es importante, viste, que sepa JavaScript para poder, qué sé yo, hacer a un clic, para poder hacer un rollover, para poder hacer una botonera que se esconde. Y vos decís, Johnny, pero en serio, JavaScript para un sitio web pelado. Miren, yo hace poco estuve haciendo un sitio web peladito que no tiene muchas cosas, pero necesité JavaScript para toda la parte de la botonera mobile, que aparezca, que se mueva, que se anime, todo eso JavaScript. Así que siempre vas a necesitar JavaScript para poder hacer todo lo que es la parte orientada a acciones de la página web. Me parece a mí que sería interesante que si te vas a presentar como alguien de frontend, sepas también JavaScript. Y bueno, y después que sepas utilizar frameworks, ¿no? Bootstrap es un framework de CSS. Pero bueno, necesitas usar otras cosas, qué sé yo. Tenés que saber, aunque sea un poco de React. Hoy en día tenés que saber un poco de esas cosas. Yo pondría como adicional que tengas conocimientos básicos de Illustrator, Photoshop o de Adobe XD o de alguna aplicación de esas. Sobre todo si te vas a presentar en empresas grandes con proyectos grandes. Tenés que saber cómo pasar de un diseño a la web, y si no sabes ni abrir el archivo en Illustrator o no sabes ni exportar un SVG desde Illustrator, estás muerto, estás muerta. Así que tengan en cuenta eso, aprendan un poquito, vectorización. Yo les digo siempre eso, ¿viste? Hay que saber. Bueno, en el caso de backend, si vos querés ser backendera o backendero, bueno, ya tenés que, ¿viste? Manejar lenguajes tipo PHP, Ruby on Rails, JavaScript con, qué sé yo, con Node.js, Python, ¿no? Con Django o con Flask. Tenés que saber utilizar C#, ¿no? Okay. Tenés que saber crear API REST. Tenés que saber qué es una API REST, cómo se crea. Y obviamente tenés que saber base de datos bastante. Yo te diría base de datos SQL, base de datos tipo, sí, SQL, pero no está de más que sepas una NoSQL como Mongo o Firebase, aunque sea Firebase, bien, para backenders. Bueno, tenés que saber configurar entornos de desarrollo y de producción. Tenés que tener cierta capacidad familiaridad para trabajar con el frontend, para conectarlo, entender cómo funcionan los componentes y cosas para conectarlo con el backend. Y tenés que tener nociones de seguridad, un poquito de nociones de seguridad para los datos que se están manejando. En el caso de Firebase, yo siempre les hablo de Firebase no porque quiera vender mi curso. Les hablo de Firebase porque a mí me salvó la vida, porque yo no soy backendero. Y Firebase me salvó la vida porque Firebase tiene una capa de seguridad muy grande, Firebase tiene Well Sign-In, Firebase tiene todo eso ya resuelto. Entonces, si vos vas a hacer backend, nada, tenés que saber estas cosas. O por lo menos saber Firebase. Bueno, y después para la posición de Full Stack Developer, nada. Tenés que saber todas estas cosas que te mencioné anteriormente y más. ¿Ok? Entonces, como se darán cuenta, son muchas cosas. O sea, tengo un podcast que se llama un curso no es suficiente. Debería ser otro que sea un podcast no es suficiente. Porque realmente hay que saber un montón de cosas para decir, che, estoy listo o lista. Ahora bien, no se asusten. Empiecen a hacer proyectos. Porque cuando vos haces un proyecto, te empiezas a dar cuenta que te hacen falta pequeños conectores, que a veces son tecnologías que van en el medio de lo que uno está haciendo. Y esos pequeños conectores los sumás simplemente poniéndote un poco a googlear, un poco a estudiar, a ver unos videitos de YouTube. Realmente para mí es importante que se pongan a crear cosas. Si sos backendero, nada, que te pongas a hacer un administrador de contenidos completo. Si sos alguien de frontend, obviamente, ni hablar, hacer frontends, hacer páginas web, aplicaciones, cosas graciosas, divertidas o cosas más académicas, no importa, pero ponete a hacer. Porque cuando uno ve los cursos, cuando uno ve que el profe hace, parece que es fácil, porque decir, mira, esto conecta acá, pone acá. Yo les voy a contar una experiencia. Hace muchos años, yo me fui a un seminario de un día de PHP. Yo lo que sé de PHP lo aprendí ahí, ese día.
Era un seminario que daba un señor, estoy hablando todo vieja escuela, que era muy conocido en ese momento, que se llamaba Ángel, bueno, que se llama, no sé, Ángel Java López. Ese señor, Ángel Java López, developer, daba un seminario de un día en donde te enseñaba a hacer un e-commerce completamente desde cero con PHP. Era un día de 8 horas. Y yo fui ahí y Java López decía, bueno, si quieren pueden ir haciendo, pero yo les recomiendo que miren todo, tomen apuntes, qué sé yo después le paso el proyecto y que lo hagan después. Que ahora presten atención. Claro, vos le prestabas atención a Java López y vos decías, che, esto es fácil, pero mirá, claro. Le mando por get, recibo acá, mando post, zap, pum, pan. Y parecía fácil cuando lo hacían Java López. Cuando yo me fui ahí dije, ya sé hacer un e-commerce. Cuando me sentí a hacerlo, sentía que no sabía absolutamente nada de PHP. No me andaba ni un hola mundo. Entonces, a lo que voy es que si vos tenés el curso o lo que sea, no te confíes de, che, ya sé. No sabés. O sea, viste como alguien lo hace, como alguien que sabe lo hace. Y que encima los profes siempre mostramos un camino que funciona. Obviamente, yo no te voy a hacer un video, no te voy a hacer un curso con un camino que no funciona. Yo te hago un curso con un camino que funciona. Entonces te muestro, mirá, vamos a hacer un e-commerce, por ejemplo. Este e-commerce va a tener 10 productos, por ejemplo. Y va a venderse por Mercado Pago. Bueno, si vos te pones a analizar esa propuesta de curso, propuesta de temario, vos decís, no hay nada malo en eso. Pero yo te podría decir, sí, hay algunas cosas malas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tenés 30 productos? ¿Cómo los mostrás? ¿Cómo se hace la paginación de una página web cuando tiene más de un producto? Más de 10. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si yo quiero agregar PayPal y no Mercado Pago? Entonces, a lo que voy es que les profes armamos los cursos en un camino que suele ser saludable, en el que vos y yo nos sentimos inteligentes porque lo podemos resolver y ya está. Pero en la vida real, el cliente te va a decir, quiero 25 productos, quiero 300 millones de productos, o quiero productos que se alineen por color. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, en los cursos yo no puedo, ni ningún profe puede, prever todas estas situaciones y decirte, bueno, vamos a hacer un ejemplo donde se presenten las 300.000 posibilidades de errores o 300.000 posibilidades de pedidos insólitos que nos va a dar el cliente. Es imposible que yo haga un curso así. En cambio, yo te hago un camino real que va a servir para un montón de situaciones, pero para un montón no. Entonces, no crean que saben porque hicieron un curso y les fue bien. No crean que saben porque vieron el curso y todavía no hicieron nada. Para verificar que sabemos, tenemos que ejecutar el conocimiento. Ponerlo ahí de manifiesto, que se empiece a utilizar todo lo aprendido en los cursos, en los seminarios y qué sé yo, y que encontremos que hay errores y fallas que tenemos porque no sabemos esa partecita y que vayamos a la internet a buscarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que sí o sí, para que vos sepas si estás listo o lista para empezar a trabajar, lo que tenés que sentir es eso. Tenés que hacer, mejor dicho, los proyectos en las disciplinas que vos estás ofreciendo tus servicios y tenés que sentir que podés lograrlo, de principio a fin. Si sos alguien de frontend o sos alguien que va a cerrar sitios web y qué sé yo te podría decir, conectame Google Analytics al sitio. Tenés que saberlo. Yo te diría, che, escúchame, pasá los metas así, haceme los metacards asá, y tenés que saberlo. ¿Qué es un metacard? ¿Se entiende? Entonces, estas cosas son las que vos vas a saber cuando hagas tu proyecto de ejemplo. Un proyecto de ejemplo, qué sé yo, es la web de spidermanloco.com.ar, por ejemplo. Bueno, ¿qué hacemos con la web de Spiderman Loco? Bueno, la web de Spiderman Loco es una web donde, qué sé yo, no sé, hay publicaciones, fotos de Spiderman, lo que sea. Bueno, yo la tengo que realizar a esa web y tengo que testearla, ver qué pasa. Ver qué pasa cuando copio el enlace de la web y lo pongo en Facebook. ¿Qué sale? ¿Está configurada la metacard? Si lo pongo en Instagram o en WhatsApp, ¿está configurada la metacard, la metainformación que sale cuando pego un enlace? Esas cosas son las que hacen la calidad y las que hacen que vos realmente seas una persona, no te digo experimentada, no te digo senior, no te digo semi-senior, te digo una persona
que está afilada para realizar una tarea. Así que cuando estás listo o lista para abordar un trabajo, realmente lo vas a saber vos. Lo vas a saber vos cuando digas, ok, me puedo sentar adelante Johnny a pedirle trabajo y no voy a sentir que voy a hacer agua en nada. Porque uno sabe. Yo digo, bueno, me voy a sentar y ustedes son mi empleador, mi futuro empleador. Yo digo, bueno, me voy a sentar para ver si trabajo con ustedes. Yo sé, ¿se entiende? Si estoy flojo en cosas. Yo sé que si me pongo a pensar, ojalá que no me pidan, no sé, persistencia de datos, no sé. Ojalá que no me pidan, qué sé yo, notificaciones push en celulares. Uno sabe en lo que está flojo o floja. Así que, nada, vamos de vuelta. Vos sabés cuando estás listo o lista. Puede pasar que vos sientas que estás listo o lista y que vayas a la entrevista de laburo y te pegues contra la cabeza contra la pared porque ¡pum! No. Nosotros esperábamos que sepa, no sé, programar abajo el agua. No sabe, listo, no lo tomo. Eso puede pasar, no lo tenemos siempre. Pero, por lo menos, con nuestra visión, con nuestra cosmovisión de lo que es un desarrollo web o un desarrollo tecnológico, tenemos que estar al pie de cañón con los conocimientos. Porque si yo no cumplo ni siquiera los requisitos mínimos para poder hacer algo que yo imagino, ni en pedo voy a cumplir con los requisitos mínimos de lo que un supuesto cliente o empleador quiera. Entonces, relajémonos con estos temas de cuándo estoy listo, cuándo estoy lista. A ver, yo entiendo que necesitamos laburar, entiendo que se necesita salir a hacer guita porque en este momento de pandemia la gente está mal, estamos mal. Pero chiques, no funciona así. No pueden hacer como en la Matrix ahí en que en 5 minutitos se le carga la información y ya sale. No pueden hacer así. O sea, realmente esto es cuestión de hacer, de esperar, de validar. Es cuestión de decir, ok, ahora sé hacer un backend porque ya hice 1, 2 o 3. Es cuestión de decir, bueno, este frontend ya sé hacer el responsive porque hice 2 o 3 sitios y no hay problema en diferentes plataformas. ¿Se entiende? O sea, no... La van a pasar mejor. Yo en mi vida muchas veces he sido audaz y he dicho que sí a cosas que no sabía completamente. Y les digo la verdad que te resta años de vida. Porque te haces mala sangre, porque pasas nervios, porque tenés que estar haciendo que el tiempo lo rinda el doble, porque tenés que estar estudiando y después tenés que estar haciendo lo que el cliente te pidió. Y la verdad que la pasás mal. Y uno cuando está sano, no piensa que siempre va a ser así. Piensa que siempre vas a tener esa mente fresca y que vas a poder estar macaneando diciendo, sí, yo sé WordPress. Y por otro lado tenés una pestaña donde dice 5 pasos para configurar un WordPress. ¿Entendés? Eso lo hicimos todos, chiques. No digo que esté mal, pero lo que digo que ese no es el camino, ¿eh? Porque te va desgastando la mente, porque empezás a tener pánico, porque empezás a tener estrés. A mí me pasó, yo lo he contado en varios podcasts, porque la realidad te pasa por encima. Porque cuando nosotros estimamos un proyecto, cuando decimos cuánto nos va a llevar el tiempo o algo, el error que siempre se comete de principiante es pensar que la hora, nuestra hora, es nuestra mejor hora a la que le vendemos al cliente. ¿Vieron esa hora en la que ustedes resuelven todo, escuchan el podcast, dibujan, charlan con su mamá, lavan la ropa y dicen, wow, esta hora fue increíble? Bueno, vos no podés presupuestarle al cliente diciendo, ok, yo con 4 horas de esas te hago un sitio o te hago trabajo. No se presupuesta así, porque esas son 4 horas que son las mejores tuyas, de esas que se repiten a la semana capaz que 1 o 2 veces. Entonces vos no podés presupuestar de ahí. Y bueno, realmente uno tiene que tener en cuenta esas cosas. Tiene que tener en cuenta que no siempre va a tener la mente clara, que no siempre va a tener la facilidad de poder llevar adelante las cosas mientras que las va aprendiendo. Entonces hay que empezar a ser un poquito más profesionales en ese caso. Hay que empezar a pensar que, no, bueno, para salir a buscar un trabajo está bien ser un poco astuto, astuta, pero también está bien haber hecho un par de proyectos y ir tranquilo o tranquila a la entrevista de laburo. Aparte vos le decís a la persona que te está entrevistando, decís, che, mirá, yo hice esto. Yo sé hacer estas cosas, hice esto. Esto es lo que sé. Estuve haciendo mis investigaciones. O sea, cualquier persona que quiera contratar talento, te va a contratar porque se va a dar cuenta que vos estuviste comprometiéndote con algo que no existía, que era simplemente para demostrar que podías hacerlo y que imagina tu potencial puesto en el puesto de trabajo que tienen y te imaginan que vas a rendir y te van a querer contratar.
Ahora, si vos vas pelado o pelada y decís, che, esto sabés, sí, lo sé. ¿Hiciste algo esto? No, no hice, pero ya estuve leyendo. Y se hace agua. Entonces, chicos, chicas, cuando van a estar listos o listas para poder presentarse a una entrevista laboral o para poder buscar un laburo, cuando realmente ustedes sientan de esto lo sé bien. Mira, no sé backend, pero sí sé bien hacer este frontend, o sí sé bien hacer este HTML igual que el Illustrator, igual que el Adobe XD. Sí sé, no sé, indexar bien estos datos o hacer bien esta migración de base de datos o lo que sea. Entonces, digamos, tienen que identificar cuáles son sus fuertes y en base a eso ir a buscar el puesto de trabajo que van a tener durante un tiempo. Para mí lo importante es aprender, entender de que nunca es suficiente, que hay que seguir aprendiendo y el trabajo y las oportunidades van a venir solas. Entiendo que estamos en una emergencia, entiendo que necesitamos laburar, pero vos también entendés que para laburar y para que te contraten tenés que saber. Y para saber tenés que estudiar. Y para tener que estudiar tenés que meter muchas horas culo en computadora, probando y renegando hasta que las cosas funcionen. Espero que les sirva esta data muy pacífica. Un Johnny muy tranquilo que está acá sentado hoy en la Stream Room. Primer podcast de la Stream Room. Se escucha un poco de eco porque todavía no puse los paneles de acustización. Ya los voy a poner y vamos a mejorar. Pero nada, no quería dejarlo sin otro capítulo. La semana pasada estuve estuve haciendo detox de redes. Y por eso no hubo podcast, no hubo nada. Pero ahora ya volvimos a la normalidad. Así que aquí está The Rob Podcast, señores y señores. Les dejo con la música que hizo una persona igual que vos. Uno de ustedes. Se llama Subricato. @Subricato. Hizo esta música y hoy queda inmortalizada en el podcast. Gracias, Subricato, por eso. Gracias a ustedes por escuchar. Y si escucharon hasta acá, pongan un emoji de musiquita. Les dejo con la música. Gracias.